México ya no es el mismo. Ha despertado con una fuerza que pocos esperaban, levantándose con una determinación inquebrantable y desafiando un destino que durante décadas parecía sellado por la dependencia económica hacia su vecino del norte. Durante más de 70 años, la relación entre México y Estados Unidos fue como un matrimonio desigual. Ambos países se beneficiaban del intercambio. Sí, pero el control, las reglas y las condiciones siempre venían desde Washington. Estados Unidos marcaba el paso, y México, por costumbre o necesidad, lo seguía. Pero todo cambió. La historia dio un giro inesperado cuando el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, decidió imponer aranceles adicionales a los productos mexicanos. Su intención era clara: ejercer presión, someter y recordar quién mandaba en el continente. Lo que no imaginó fue que esa decisión marcaría el principio del fin de la dependencia mexicana. Lo que comenzó como una amenaza comercial, terminó convirtiéndose en una oportunidad histórica. En lugar de ceder ante la presión, México dio un golpe sobre la mesa, decidió no inclinarse ante las exigencias de su vecino y tomar una de las decisiones más audaces de su historia moderna: reducir su dependencia económica de Estados Unidos. Y no fue una respuesta impulsiva ni emocional. Fue una estrategia cuidadosamente planeada, nacida de la visión de que el país debía liberarse de las cadenas que por años lo ataron al poder económico del norte. El gobierno mexicano entendió que la soberanía no solo se defiende en los discursos, sino también en los acuerdos comerciales, en la industria, en la inversión y en la diplomacia. Así comenzó un proceso que transformaría por completo el rumbo de la nación. México empezó a tejer nuevas alianzas comerciales con Europa, Asia y el Medio Oriente, abriendo caminos que antes parecían imposibles. Los acuerdos con la Unión Europea, China, Japón y Corea del Sur no solo diversificaron los mercados, sino que marcaron el inicio de una nueva era económica. Con una visión estratégica impecable, México redirigió sus exportaciones hacia nuevos horizontes, dejó de mirar exclusivamente al norte y empezó a mirar al mundo. Esta transición, lenta pero firme, cambió la balanza de poder. Mientras México fortalecía sus vínculos con las potencias emergentes, la economía estadounidense empezó a sentir las consecuencias. La industria automotriz, uno de los pilares más fuertes del comercio entre ambos países, fue la primera en sufrir. Las piezas de recambio que antes se enviaban desde Detroit y Ohio comenzaron a ser sustituidas por componentes de Alemania y Japón. La demanda de productos estadounidenses cayó en picada y lo que al principio fue un ligero descenso, pronto se convirtió en una crisis. Las fábricas en Michigan, Indiana y Texas comenzaron a reducir su producción. Algunas incluso cerraron líneas enteras de ensamblaje. Miles de trabajadores fueron despedidos. Pero eso no fue todo. El golpe más duro vino para el sector agrícola. Productos como el maíz, la soja, la carne y el trigo, que durante décadas llegaron sin interrupciones a México, fueron reemplazados por importaciones provenientes de China, Brasil y Argentina. La hegemonía comercial de Estados Unidos en territorio mexicano colapsó en cuestión de meses. En los pasillos de la Casa Blanca, el desconcierto era total. La administración Trump, que esperaba ver a México retroceder, se encontró con una nación más fuerte y desafiante. Los analistas hablaban de un error histórico. La maniobra que buscaba someter a México había logrado justo lo contrario. Había despertado su independencia. Las pérdidas para las empresas estadounidenses fueron millonarias. Se estima que, si esta tendencia continuaba, Estados Unidos podría perder miles de millones de dólares anuales. La Casa Blanca reaccionó con furia, imponiendo más aranceles y nuevas restricciones fronterizas, pero el daño ya estaba hecho. México se había preparado, su economía se estaba transformando. Con el respaldo de nuevas inversiones de China, Japón y Europa, el país fortalecía su industria y su infraestructura. Por primera vez en décadas, México no reaccionaba, planeaba. Las amenazas que antes hacían temblar al mercado mexicano ya no tenían efecto. Washington había perdido su arma más poderosa, la dependencia. Ahora México contaba con una red de aliados dispuestos a invertir, producir y compartir tecnología. Los resultados fueron evidentes. La economía mexicana comenzó a crecer con paso firme. Las exportaciones alcanzaron cifras récord. Los empleos industriales aumentaron y las inversiones extranjeras se multiplicaron. México estaba construyendo un escudo económico, un muro de alianzas y cooperación que lo protegía de las presiones del norte. Mientras tanto, Estados Unidos entraba en una etapa de incertidumbre. Las fábricas del Medio Oeste se veían obligadas a despedir empleados, las exportaciones caían y los agricultores protestaban por la pérdida de su mercado más grande. El fantasma de una recesión comenzaba a rondar la economía estadounidense. En cambio, México celebraba.
Las calles de la Ciudad de México y Monterrey reflejaban optimismo. Los medios hablaban de un renacimiento económico, de una nueva identidad nacional basada en la autosuficiencia y la cooperación internacional. El país ya no era solo un exportador de manufactura barata, ahora era un centro neurálgico del comercio global, con acuerdos en 3 continentes y un crecimiento sostenido en industrias clave como la automotriz, la tecnológica y la energética. Los analistas internacionales comenzaron a hablar de México como la nueva potencia emergente de América Latina. Su economía mostraba estabilidad, su diplomacia era respetada y su posición geográfica lo convertía en un punto estratégico para el comercio mundial. Mientras Washington intentaba recomponer su estrategia, el mundo observaba con asombro. La decisión de México no solo cambió su balanza comercial, sino que reconfiguró el mapa del comercio global. La influencia de Estados Unidos en América Latina empezó a desvanecerse, y otros países de la región comenzaron a seguir el ejemplo mexicano. Lo que empezó como una guerra comercial terminó siendo una revolución económica. México había roto sus cadenas. Ya no era un país dependiente. Era un actor clave en la economía del siglo XXI. Y la historia no termina ahí, porque ahora, México está a punto de dar otro paso gigantesco. Se encuentra evaluando la posibilidad de unirse al grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un bloque de naciones que representan el nuevo equilibrio económico del planeta. Pueden imaginarlo, México sentado junto a los gigantes de Oriente y las potencias emergentes del sur global. Sería un paso monumental, no solo para la economía mexicana, sino para toda América Latina. Unirse al BRICS significaría acceder a nuevos fondos de inversión, cooperación tecnológica, acuerdos energéticos y un mayor peso político internacional. México tendría voz y voto en decisiones globales que hoy están dominadas por potencias tradicionales. Los economistas y líderes internacionales ya lo dicen. Si México entra al BRICS, su papel en el mundo cambiará para siempre. Pasará de ser un aliado estratégico de Estados Unidos a ser un líder regional independiente con poder real de decisión. Claro, no será un camino fácil. Unirse a un grupo tan diverso requiere diplomacia, inteligencia y visión. Cada país miembro tiene sus propios intereses, sus desafíos, sus prioridades, pero si alguien ha demostrado saber adaptarse y resistir, ese país es México. Desde las reformas estructurales hasta los tratados internacionales, México ha mostrado que puede negociar, transformar y avanzar sin perder su identidad. Su meta no es solo mejorar su economía, es ser un modelo de liderazgo para el mundo en desarrollo. Y mientras los reflectores del planeta se dirigen hacia el norte, México sigue su propio camino, construyendo alianzas, fortaleciendo su industria y defendiendo su soberanía económica. Hoy, el país ya no depende de un solo socio, depende de su visión, de su gente y de su capacidad para reinventarse. El mundo está cambiando, y México es uno de los motores de ese cambio. De socio subordinado pasó a ser potencia emergente, de seguidor, al líder, de obedecer, a decidir. Lo que comenzó como una guerra de aranceles se convirtió en una historia de independencia y poder. México ha demostrado que no necesita permiso para prosperar, ni miedo para avanzar. El mundo lo observa con respeto y mientras en Washington se preguntan qué salió mal, México mira hacia el futuro con orgullo y confianza. El país que una vez dependía del norte, hoy inspira al sur. El país que antes acataba órdenes, ahora dicta su propio rumbo. Globo terráqueo con América. México, una nación libre, fuerte, valiente, lista para convertirse en una potencia global.